Imagina un instante en que el mundo se calla. Estás cara a cara con el dolor, crudo de una traición, un amigo que te clavó un puñal por la espalda, una palabra hiriente que aún resuena, o un vacío que pesa más que cualquier enfrentamiento. Pero, ¿y si en ese momento descubrieras un arma tan sutil como devastadora? Una venganza que no grita, sino que susurra, que no pelea, sino que triunfa. La venganza silenciosa de Maquiavelo es el arte de hacer que quien te hirió se ahogue en su propia culpa, sin que pronuncies una sola palabra. ¿Estás listo para dominar este poder? ¿Para darle la vuelta al juego y convertir tu dolor en fuerza? Entonces sumérgete conmigo en este viaje. Dale like a este contenido. Deja tu comentario con lo que te trajo aquí. Y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Vamos a desentrañar juntos el secreto que cambiará cómo enfrentas el poder y a ti mismo. Imagina esto. Estás sentado al borde de un acantilado, el viento helado cortando tu piel, mientras el abismo abajo murmura tu nombre. Allá en el fondo oscuro están todas las veces que te lastimaron, cada traición, cada frase mordaz, cada promesa rota. Lo sientes, ¿verdad? Ve muy verdad. No como un recuerdo lejano, sino como una cadena invisible atada a tu pecho, jalándote hacia abajo con cada respiro. Ahora, imagina que hay una forma de transformar ese peso en poder, no gritando, no luchando, no suplicando justicia, sino con un silencio tan afilado que corta más profundo que cualquier espada. Y si la verdadera venganza no fuera explotar de ira, sino hacer que quienes te lastimaron se retuerzan bajo el peso de su propia culpa, sin que digas nada, esa es la promesa de la venganza silenciosa de Maquiavelo, un arte olvidado, pero letal, que no busca destruir al otro, sino mostrarle el espejo de sus propios actos. Es un paradoja inquietante. ¿Cómo algo tan vacío como el silencio puede ser tan devastador? ¿Cómo la ausencia de acción puede obligar a alguien a enfrentar lo que hizo? Seguro lo has sentido, ¿no? Esa incomodidad cuando alguien te ignora con tanta precisión que empiezas a dudar de tus propias decisiones. Es como si su silencio gritara más fuerte que cualquier acusación. Pero ¿por qué funciona? ¿Por qué la culpa, esa emoción tan humana, puede ser un arma tan poderosa cuando se maneja con intención? Piensa en las redes sociales. Ese escenario moderno donde todos interpretan sus roles. ¿Alguna vez has navegado por Instagram y visto a alguien mostrando una vida perfecta, pero sentiste un vacío detrás de las fotos? O tal vez fuiste el blanco, un mensaje sin respuesta, un story ignorado, un silencio que pareció gritar, «¡Te equivocaste!». En cada like no dado, cada comentario no escrito, hay una guerra psicológica en marcha. Las personas no solo hieren, manipulan percepciones, moldean historias y a veces, con un simple dejar de seguir, plantan una semilla de duda que crece como mala hierba en la mente de alguien. La sociedad actual, obsesionada con la validación digital, ha hecho este juego aún más cruel. Cada interacción, o su ausencia, es una jugada en un tablero donde todos fingen no estar jugando. Pero aquí está la pregunta que no puedes sacar de tu cabeza. ¿Y si pudieras dominar este juego? Y si, en lugar de ser víctima de las heridas que te infligieron, pudieras voltear el tablero y hacer que tus agresores se ahogaran en remordimientos, sin alzar la voz. No se trata de perdonar o olvidar, eso es para los santos. Se trata de transformar el dolor que te causaron en una fuerza que los haga mirarse al espejo y detestar lo que ven. Maquiavelo, el maestro de la estrategia, lo sabía. El poder no está en gritar más fuerte, sino en controlar el silencio. Él entendía que la culpa es una cadena que las personas se atan solas, si sabes dónde jalar. Seguro has sentido esa culpa, ¿verdad? La que te despierta a las 3 de la mañana, susurrando que heriste a alguien, aunque no quisieras. Ahora imagina usar ese mismo mecanismo contra quienes te lastimaron, no con acusaciones ruidosas, sino con la precisión de un cirujano, una mirada, una ausencia, una decisión deliberada de no reaccionar. Es aterrador, ¿no? La idea de que podrías hacer que alguien se derrumbe solo por no hacer nada. Pero también es liberador.
Porque en el fondo, lo sabes, la verdadera venganza no es destruir al otro, sino recuperar tu poder, dejándolos atrapados en la trampa que ellos mismos construyeron. Y si te digo que ese poder ya está en ti, esperando ser liberado, que hay una fuerza oculta, arraigada en la psicología humana y en las corrientes invisibles de la sociedad, que explica por qué la culpa corta tan profundo y cómo puedes usarla. Antes de revelar cómo dominar este arte, necesitamos entender por qué existe y por qué, en un mundo de ruido constante, el silencio es el arma más letal de todas. ¿Por qué el silencio hiere tanto? ¿Por qué la falta de una respuesta, una mirada esquiva o un espacio vacío donde esperabas validación puede corroer tu alma como ácido? La respuesta está enterrada en las capas más profundas de la psique humana, donde la culpa, el miedo y el deseo de pertenencia libran una guerra silenciosa. Maquiavelo lo sabía cuando escribió sobre poder y manipulación, pero no estaba solo. Piensa en Nietzsche, quien dijo que el hombre sufre porque busca sentido, o en Jung, que describió el inconsciente como un océano de sombras, donde nuestras culpas no resueltas nadan como depredadores. La venganza silenciosa funciona porque explota una verdad universal. Somos nuestros peores jueces, y el silencio del otro es el gatillo que despierta ese tribunal interno. La culpa es una fuerza primal, moldeada por milenios de evolución social. Vivimos en tribus, físicas o digitales, donde la aprobación del grupo es la moneda de la supervivencia. Cuando alguien te hiere, un amigo que te traiciona, un colega que te sabotea, una pareja que te abandona, la herida no es solo personal, es una ruptura en el tejido social que te define. Y cuando respondes con silencio, no solo cortas la conexión, obligas al otro a enfrentar esa ruptura. Es como si sostuvieras un espejo y, sin palabras, dijeras, mira lo que hiciste, mira quién eres. En las redes sociales, esto se amplifica, un like no dado, un mensaje sin responder, un story visto e ignorado. Cada acto es una microagresión que resuena en el vacío de la validación que todos buscamos. La sociedad actual, con su hiperconexión, ha convertido la culpa en un arma de precisión. Pero ¿de dónde viene este poder? Filosóficamente, es lo que Schopenhauer llamó voluntad, el impulso ciego de existir, de ser reconocido. Cuando niegas ese reconocimiento a alguien, tocas su herida más profunda, el miedo a ser insignificante. Psicológicamente, es el principio de la disonancia cognitiva, donde la mente se retuerce para justificar acciones que contradicen la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando hieres a alguien y esa persona no contraataca, sino que simplemente se aleja, tu mente colapsa. ¿Por qué no pelean? ¿Por qué no me confrontan? La ausencia de reacción crea un vacío que la culpa llena. Maquiavelo lo entendía. El poder no está en dominar por la fuerza, sino en manipular las debilidades del otro. Y la mayor debilidad humana es la necesidad de ser visto como bueno. Piensa en TikTok, donde cada video es una actuación de autenticidad. Cuando alguien te hiere, quizá un influencer, que te humilló en un comentario o un amigo que filtró un secreto en un chat, la respuesta instintiva es contraatacar, exponer, gritar. Pero, ¿y si en cambio eliges el silencio? No un silencio pasivo, sino un silencio calculado, como un jaque mate. Dejas de seguir, dejas de interactuar, dejas de existir en su mundo digital. De pronto ellos notan, ya no formo parte de su vida. Y esa exclusión, ese vacío, los obliga a enfrentar lo que hicieron. Jung diría que esto activa la sombra, la parte de nosotros que ocultamos, llena de arrepentimientos y verdades incómodas. Sartre iría más allá. El infierno es el otro, pero el infierno más cruel es cuando el otro te ignora. Este problema es más profundo de lo que parece. No es solo sobre venganza, es sobre cómo la sociedad nos condiciona a buscar validación externa mientras ignoramos el costo interno. Cada herida que recibimos nos recuerda que vivimos en un mundo donde el poder se mide por quién controla la narrativa, y el silencio paradójicamente es la narrativa más fuerte. Pero esto tiene un costo. ¿Qué pasa cuando juegas este juego? ¿Cómo te transforma?
Y más importante, ¿qué le hace al mundo a tu alrededor? Antes de dominar este arte, necesitas entender las consecuencias invisibles. Porque una vez que comienzas a manipular la culpa, no hay vuelta atrás. ¿Has pensado qué ocurre cuando la culpa se instala, pero no se enfrenta? No desaparece. Se transforma, como una semilla que germina en la oscuridad, esparciendo raíces que distorsionan todo a su paso. La venganza silenciosa de Maquiavelo no solo hiere a quien te lastimó, remodela realidades enteras, la de ellos, la tuya y el espacio invisible entre ambos. Es una fuerza que opera en las sombras, moldeando elecciones, emociones y hasta cómo nos percibimos. Pero ¿qué hace este silencio tan poderoso? ¿Y por qué, aun sabiéndolo, seguimos atrapados en él? Como polillas atraídas por una llama que no vemos, pero sentimos arder. Las consecuencias de la culpa no resuelta son como un veneno lento. Psicológicamente, activa el sesgo de la autoproyección. Cuando alguien te hiere y respondes con silencio, ellos proyectan sus propios miedos en el vacío que creaste, sin tu reacción para guiarlos. Imaginan lo peor, que los desprecias, que los juzgas, que los borraste. Estudios de neurociencia muestran que el cerebro humano odia la incertidumbre. Prefiere el dolor de una verdad cruel a un vacío sin respuestas. Por eso, un mensaje sin responder puede doler más que una discusión acalorada. En las redes sociales, donde cada interacción es una actuación pública, este vacío se amplifica. Un dejar de seguir no es solo una acción, es un veredicto. Y cuando juzgas en silencio, el otro llena el espacio con sus propias inseguridades. Socialmente, esta dinámica es una epidemia oculta. Vivimos en una cultura de validación instantánea, donde likes, comentarios y emojis son la moneda de la existencia. Pero cuando alguien te hiere, digamos, un colega que se apropia de tu idea en una reunión, o un amigo que te expone en un grupo de WhatsApp, y eliges no reaccionar, subvertes esa economía. Niega la validación que esperan, sea de un enfrentamiento o de un perdón. Esa negativa es un golpe directo al ego, porque la sociedad nos ha condicionado a creer que merecemos atención. Incluso cuando erramos, Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto que escribió sobre el sentido de la vida, diría que este vacío fuerza una crisis existencial, sin validación. ¿Quiénes somos? La culpa, entonces, no es solo una emoción, es una grieta en la identidad. Pero hay un lado oscuro que debes ver. Manipular la culpa, incluso de forma silenciosa, no es un juego limpio. Cada vez que usas el silencio como arma, refuerzas un ciclo de poder y control que permea nuestra cultura. Piensa en las dinámicas de cancelación en línea. Cuando alguien es cancelado, el silencio colectivo, el boicot, el dejar de seguir en masa es una forma de venganza silenciosa a escala global. Es efectiva, pero también destructiva. No solo castiga, borra. Y cuando juegas este juego, te conviertes en parte del mismo sistema que te hirió. Nietzsche advirtió sobre esto. Cuando luchas contra monstruos, cuidado con convertirte en uno. La venganza silenciosa puede darte poder, pero también puede atraparte en un ciclo de manipulación y resentimiento. Ahora, imagina las consecuencias a largo plazo. Para quien te hirió, la culpa puede llevar al remordimiento o a la rabia, pero rara vez al cambio genuino. Para ti, el silencio puede ser liberador al principio, pero también te aísla, te aleja de la vulnerabilidad que hace reales las conexiones humanas. Y para la sociedad, se convierte en un campo minado de egos frágiles, donde todos están tan ocupados protegiendo sus historias, que nadie se conecta de verdad. La urgencia de escapar de esta trampa es clara. Necesitas una salida que no solo te libere, sino que te transforme. Hay una rebelión esperando ser desatada, una que no depende de silencio ni manipulación, sino de algo mucho más radical. Y si pudieras darle la vuelta a este juego por completo, ¿alguna vez has sentido el peso de cargar una herida que no explicas? Como si cada silencio que ofreces como venganza fuera en realidad una cadena que te ata un poco más. La venganza silenciosa de Maquiavelo es seductora.
Promete poder, control, la dulce satisfacción de ver a quien te lastimó desmoronarse bajo su propio remordimiento. Pero, ¿y si el verdadero poder no estuviera en manipular la culpa de los demás, sino en liberarte de ella? ¿Y si la rebelión final no fuera contra quienes te hirieron, sino contra el sistema que te hace creer que la venganza es la única respuesta? Esa es la sorpresa que no viste venir. La libertad no viene de dominar el juego, sino de abandonarlo por completo. Imagina esto: dejas de jugar, paras de calcular cada dejar de seguir, cada mensaje sin respuesta, cada ausencia estratégica. En cambio, das la espalda al tablero y comienzas a construir algo nuevo, una forma de existir que no depende de la validación ni del dolor de nadie. Suena imposible, ¿verdad? Después de todo, vivimos en un mundo donde el ego es la moneda y la atención es el premio. Pero mira atrás, a quienes desafiaron sistemas opresivos. Piensa en Sócrates, que prefirió la muerte antes que ceder a las narrativas de sus acusadores, o en Rosa Parks, cuyo silencio al negarse a ceder su asiento no fue una manipulación, sino una declaración de dignidad. Ellos no necesitaron hacer sentir culpables a otros. Simplemente se negaron a jugar el juego. Psicológicamente, esta rebelión comienza con un cambio de perspectiva. Dejas de ver el dolor como un arma para devolver y comienzas a verlo como una señal de algo mayor. Carl Jung hablaba de la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien el mundo espera que seas. Cuando alguien te hiere, sea con una traición en el trabajo o un comentario cruel en redes sociales, el dolor es real, pero la trampa es creer que tu respuesta define quién eres. La venganza silenciosa, por satisfactoria que parezca, aún te mantiene atado a la narrativa del otro. La verdadera libertad viene de reescribir esa narrativa. No ignoras el dolor, lo usas como combustible para crecer. ¿Cómo hacerlo? Primero, reconoce el patrón. Cada vez que planeas un silencio calculado, le estás dando poder a la persona que te hirió, porque tu acción sigue siendo una reacción a ella. En cambio, prueba lo que Viktor Frankl llamó libertad interior, la capacidad de elegir tu respuesta, incluso en las peores circunstancias. En la práctica, esto puede ser tan simple como redirigir tu energía. ¿Alguien te traicionó? No gastes horas planeando cómo hacerlos sentir culpables. Invierte ese tiempo en algo que te fortalezca, un proyecto, una habilidad, una conexión genuina. En redes sociales, esto significa curar tu presencia. Deja de seguir a quienes te disminuyen, no por venganza, sino porque no necesitas su veneno en tu feed. Otro paso es redefinir el éxito. La sociedad te dice que ganar es hacer sufrir al otro, pero ¿y si ganar fuera convertirte en alguien que no necesita eso? Piensa en figuras históricas como Nelson Mandela, quien tras décadas de prisión eligió la reconciliación sobre la venganza. No hizo que sus opresores se sintieran culpables. Los obligó a enfrentar su propia humanidad al negarse a jugar el juego de la retaliación. Tú puedes hacer lo mismo a menor escala. Cuando alguien te hiere, responde con autenticidad, no con silencio manipulador, sino con una fuerza que viene de saber quién eres. Esta rebelión es contraintuitiva porque requiere vulnerabilidad. Es más fácil manipular la culpa que admitir que fuiste herido y seguir adelante. Pero es precisamente ese coraje el que te libera. Ya no estás preso de lo que los demás piensan de ti, ni de la necesidad de probar que estaban equivocados. Te conviertes en el autor de tu propia historia. Y cuando haces eso, algo extraordinario pasa. El mundo a tu alrededor comienza a cambiar. Pero ¿cómo? ¿Qué hay más allá de esta libertad? Hay una verdad aún mayor esperando. Una que redefinirá todo lo que creías saber sobre el poder, el dolor y lo que significa ser humano. ¿Alguna vez has mirado al mundo a tu alrededor y sentido que es un espejo roto, reflejando fragmentos de quién pensabas ser? Cada herida que cargas, cada silencio que usaste como arma, cada culpa que plantaste o sentiste, todo eso es parte de un ciclo que parece eterno. Pero, ¿y si la verdad final, la revelación más poderosa, no fuera sobre vencer a los demás, ni sobre liberarte del dolor,
sino sobre redefinir lo que significa ser humano en un mundo que vive de juegos de poder. La venganza silenciosa de Maquiavelo es una herramienta, pero la verdadera revolución ocurre cuando te das cuenta de que el juego mismo es la prisión y la salida es un salto hacia algo más grande, más profundo, casi sagrado. Esa verdad comienza con una pregunta que corta como navaja. ¿Por qué sientes tanta necesidad de hacer pagar a los demás? No es solo por justicia, es por el vacío que el dolor deja en ti. Nietzsche decía que el resentimiento es el veneno de los débiles, pero también creía que el hombre podía trascender sus debilidades, convertirse en algo más allá de sus cicatrices. La venganza silenciosa, por poderosa que sea, aún te mantiene atado al otro, a lo que hizo, a lo que piensa, a lo que siente. Pero imagina un momento en que miras a quien te hirió y no sientes nada. Ni rabia, ni deseo de revancha, ni siquiera indiferencia calculada. Solo paz. Esa es la realización que lo cambia todo. El poder supremo no está en controlar a los demás, sino en volverte entero a pesar de ellos. Este cambio de paradigma es tan radical que parece imposible en el mundo de hoy. Piensa en las redes sociales, donde cada post, cada story, cada interacción es una batalla por relevancia. Cuando alguien te hiere, un influencer que te ignora, un amigo que te traiciona en un grupo de Telegram, la tentación es usar el silencio como arma, hacer que se ahoguen en culpa. Pero esa victoria es vacía. Te mantiene atado al dolor, al ego, a la necesidad de validación. La verdadera libertad viene cuando te das cuenta de que la culpa de ellos no es tu responsabilidad. Como dijo Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. No estás definido por lo que los demás te hacen, sino por lo que eliges ser. Y si eligieras ser alguien que no necesita el remordimiento ajeno para sentirse completo, esta realización tiene raíces profundas. Viktor Frankl, que encontró sentido en el sufrimiento de los campos de concentración, decía que la última libertad humana es la capacidad de elegir tu actitud. Cuando dejas de jugar al juego de la venganza, reclamas esa libertad. Ya no estás reaccionando, estás creando. En la práctica esto significa redefinir tus conexiones. En lugar de manipular el silencio, úsalo para escuchar a ti mismo, a los demás, a lo que realmente importa. En lugar de borrar a quien te hirió, construye algo que los haga irrelevantes. Una carrera, una pasión, una comunidad que te eleve. En redes sociales, esto puede ser tan simple como compartir lo que te inspira, no lo que provoca. Es un acto de creación, no de destrucción. ¿Alguna vez has estado tan atrapado en un ciclo de dolor y retaliación que olvidaste lo que significa ser libre? La venganza silenciosa puede parecer un camino al poder, pero la verdad suprema es que el verdadero poder está en trascender el juego. Deja que quienes te lastimaron carguen el peso de su propia culpa. Tú estás ocupado construyendo una vida que no los necesita. Sal del abismo, levántate del precipicio y comienza a caminar hacia algo más grande, una versión de ti mismo definida no por el dolor, sino por la posibilidad. El mundo está esperando a ver quién puedes convertirte. Has cruzado el abismo, viste que la venganza silenciosa puede doblegar a quien te hirió, pero también descubriste algo mayor. La verdadera libertad está en abandonar el juego, en volverte tan grande que el dolor de los demás no te define. Ese es el poder que nadie puede quitarte, pero ahora depende de ti. No dejes que esta revelación sea solo un pensamiento pasajero. Toma un cuaderno, escribe una acción que puedas realizar hoy para liberarte del ciclo de culpa y retaliación. Luego, comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a alguien. Dale like si esto resonó contigo y suscríbete al canal para seguir esta jornada de transformación conmigo. El mundo está esperando la versión de ti que no solo sobrevive, sino que trasciende. ¿Cuál es tu próximo paso?